Bienvenidos un día más a su canal de cotilleo turco preferido. ¿Listos para un nuevo bombazo? Porque hoy vamos a hablar de una pareja que, aunque a simple vista parecen ser como agua y aceite, guardan un secreto. Un secreto que te va a dejar boquiabierto. Prepárense porque hoy destapamos la verdad sobre Neslihan y Burak. Antes de que sigamos, quiero recordarles que si son nuevos por aquí, se suscriban al canal. Activen la campanita para no perderse ni un solo chisme jugoso. Y si ya son de la familia, ya saben lo que tienen que hacer, dejen su like para apoyar este vídeo y compártanlo con todos sus amigos amantes de las telenovelas turcas. Ahora sí, entremos en materia. Neslihan Atagul y Burak Özçivit. Dos nombres que resuenan con fuerza en el mundo del entretenimiento turco. Dos actores talentosísimos con legiones de fans alrededor del mundo. Neslihan, con su mirada penetrante y su carisma arrollador, nos ha cautivado en novelas como Karasevda y Sefirin Kazeta. Burak, con su atractivo innegable y su versatilidad actoral, nos ha conquistado en Mutesem YZYL y, por supuesto, Karasevda. Pero, ¿qué tienen en común Neslihan y Burak, aparte de ser dos grandes estrellas? Bueno, aquí viene la parte jugosa. Ambos compartieron pantalla en la exitosísima novela Karasevda. Ahí es donde se prende el foco. Y aunque en la ficción interpretaban a una pareja con una química innegable, con una historia de amor tormentosa y llena de pasión, la realidad detrás de las cámaras, la realidad, fue un poquito más complicada. Los rumores de una supuesta mala relación entre Neslihan y Burak, durante el rodaje de Karasevda, circularon como la pólvora en la prensa turca. Se decía que existían tensiones, que no se dirigían la palabra fuera de las escenas, que había una competencia feroz por destacar. Algunos incluso llegaron a afirmar que el ambiente en el set era prácticamente insoportable. Imagínense la tensión. Ahora, vamos a analizar esto con lupa. ¿De dónde salieron estos rumores? Bueno, la verdad es que nunca hubo una confirmación oficial ni por parte de Neslihan ni de Burak. Ambos actores siempre se mostraron profesionales y respetuosos en sus declaraciones públicas. Sin embargo, la falta de fotos juntos fuera del set, las pocas interacciones en redes sociales y ciertas miradas esquivas en eventos públicos alimentaron aún más las especulaciones. Seamos honestos, en la industria del entretenimiento, los rumores suelen ser el pan de cada día. A veces son simples invenciones para generar polémica y atraer la atención. Otras veces son el resultado de malentendidos o interpretaciones erróneas. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? Para entender mejor la situación, es importante tener en cuenta algunos factores. En primer lugar, la carga emocional que implica interpretar personajes tan intensos como Nihan y Kemal en Karasevda. Ambos personajes vivían situaciones extremas, llenas de dolor, angustia y pasión. Es comprensible que esta intensidad se trasladara, de alguna manera, al ambiente de trabajo. Pensemos en esas escenas desgarradoras, las discusiones a gritos, las lágrimas que parecían no tener fin. Imaginen vivir esas emociones día tras día, durante meses. Es inevitable que algo de esa energía se filtre en la vida real. En segundo lugar, la presión mediática a la que estaban sometidos Neslihan y Burak. Karasevda fue un éxito arrollador, no solo en Turquía, sino en todo el mundo. La atención de los medios y del público era constante, lo que podía generar estrés y ansiedad. Cada movimiento, cada gesto, cada palabra era analizado con lupa. Los paparazzi los seguían a todas partes, buscando la foto comprometedora, la declaración polémica. Esta constante vigilancia, sin duda, debió afectar su relación laboral. Era como vivir en una pecera gigante donde todos los observaban y juzgaban. En tercer lugar, las personalidades de los actores. Neslihan siempre se ha caracterizado por ser una persona reservada y discreta. Burak, por su parte, es conocido por ser más extrovertido y sociable. Estas diferencias de personalidad podrían haber influido en su relación laboral. Quizás Neslihan prefería mantener la distancia, concentrarse en su trabajo y evitar el contacto social fuera del set. Mientras que Burak, acostumbrado a ser el centro de atención, podía sentir que Neslihan lo rechazaba o lo ignoraba. Son personalidades muy diferentes que quizás no congeniaron del todo. Además, no podemos olvidar un factor crucial en cualquier producción televisiva: los egos. En el mundo del espectáculo, la competencia es feroz y todos quieren destacar. Karasevda catapultó a la fama a ambos actores,
convirtiéndolos en íconos de la televisión turca. Es lógico que en medio de este torbellino de éxito surgieran celos, envidias o simplemente la necesidad de demostrar quién era el mejor. Esta competencia, aunque a veces sea inconsciente, puede generar tensiones y roces entre los compañeros de trabajo. Pero aquí viene el giro inesperado, el secreto que les prometí al principio. Resulta que a pesar de los rumores de mala relación, Neslihan y Burak compartían un vínculo mucho más profundo y significativo de lo que se creía. Y ese vínculo era la admiración mutua. Sí, aunque parezca contradictorio, detrás de la supuesta tensión y la falta de interacción pública, se escondía un gran respeto profesional y una profunda admiración por el talento del otro. Ambos actores reconocían la dedicación, el esfuerzo y la pasión que ponían en sus interpretaciones. Sabían que para que la historia de Nian y Kemal funcionara, era fundamental que ambos dieran lo mejor de sí mismos. Esa conexión, esa necesidad de complementarse para lograr un resultado impecable, era lo que realmente los unía. Fuentes cercanas a la producción de Kara Sevda revelaron que aunque Neslihan y Burak no eran los mejores amigos fuera del set, se apoyaban mutuamente durante las escenas más difíciles. Se daban consejos, se animaban y se esforzaban por crear una atmósfera de trabajo positiva. Reconocían que su éxito dependía del trabajo en equipo. Había una especie de pacto tácito entre ellos, dejar de lado las diferencias personales y concentrarse en el bien de la novela. Un miembro del equipo técnico contó que, durante una escena particularmente emotiva, Neslihan tuvo dificultades para conectar con el personaje. Estaba bloqueada y no lograba transmitir la emoción necesaria. Fue Burak quien se acercó a ella, le habló con calma y la ayudó a encontrar la llave para desbloquear ese sentimiento. La escena quedó perfecta y ambos se abrazaron al terminar. Este tipo de situaciones, según esta fuente, eran más comunes de lo que se creía. Otro testimonio, esta vez de un maquillador, reveló que Neslihan y Burak solían ensayar juntos sus líneas antes de cada escena. Se analizaban mutuamente, se corregían y se daban sugerencias. Buscaban la manera de enriquecer sus personajes y de hacer que sus diálogos fueran más creíbles. Esta dedicación y este compromiso con su trabajo, según el maquillador, eran admirables. Demostraban que a pesar de las posibles diferencias personales, ambos eran profesionales intachables. Es decir, la relación entre Neslihan y Burak no era una historia de amor y amistad como la que vemos en las telenovelas. Era una relación profesional, basada en el respeto, la admiración y el compromiso con el proyecto. Una relación que, a pesar de las dificultades, logró dar como resultado una de las novelas turcas más exitosas de todos los tiempos. Quizás no se tomaban el café juntos después del rodaje, pero se necesitaban mutuamente para brillar en la pantalla. Y es que, mis queridos chismosos, a veces nos dejamos llevar por las apariencias y los rumores, sin detenernos a pensar en la complejidad de las relaciones humanas. En la vida real, no todo es blanco o negro, bueno o malo. Hay matices, hay grises, hay secretos que se esconden detrás de las sonrisas y las miradas. Nos encanta crear historias dramáticas, construir teorías conspirativas y juzgar a los demás sin conocer la verdad. Pero la realidad suele ser mucho más sutil y compleja. En el caso de Neslihan y Burak, la verdad es que nunca sabremos con certeza qué ocurrió realmente entre ellos durante el rodaje de Kara Sevda. Pero lo que sí sabemos es que ambos actores son talentosos, profesionales y que, a pesar de las diferencias, lograron crear una magia en la pantalla que cautivó a millones de espectadores en todo el mundo. Y eso, al fin y al cabo, es lo que importa. Así que la próxima vez que escuchen un rumor sobre la supuesta mala relación entre dos actores, recuerden la historia de Neslihan y Burak. Recuerden que las apariencias engañan y que la verdad suele ser mucho más compleja de lo que imaginamos. Y sobre todo, recuerden que el respeto y la admiración pueden ser el fundamento de una relación profesional exitosa, incluso cuando no hay amistad de por medio. Además, es importante recordar que la química en la pantalla no siempre se traduce en una relación personal fuera del set. A veces los actores son capaces de crear una conexión creíble simplemente gracias a su talento y a su profesionalismo. No es necesario que se amen o que se odien en la vida real para que sus personajes enamoren al público. La actuación es un arte y, como tal, requiere de una gran capacidad de interpretación y de un profundo entendimiento de la psicología humana. Pensemos en otras parejas famosas de la televisión que, a pesar de no ser amigos íntimos, lograron crear una química innegable en la pantalla.
¿Cuántas veces hemos visto a actores que se declaran mejores amigos en las entrevistas y luego su actuación resulta mediocre y poco convincente? La verdadera magia reside en la capacidad de sumergirse en el personaje y de transmitir emociones genuinas, independientemente de la relación personal que se tenga con el compañero de trabajo. Bueno, mis chismosos, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado de este análisis profundo sobre la relación entre Neslihan y Burak. Recapitulando, descubrimos que a pesar de los rumores de mala relación, ambos actores compartían un vínculo de admiración mutua y respeto profesional. Una relación que, aunque no fue una amistad, sí fue fundamental para el éxito de Kara Sevda. Una lección sobre cómo el profesionalismo puede superar las diferencias personales y cómo la admiración mutua puede ser el cimiento de un trabajo excepcional. Gracias por acompañarme un día más en este viaje por el mundo del cotilleo turco. Espero sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan de todo esto? ¿Creen que realmente hubo una mala relación entre Neslihan y Burak? ¿O creen que todo fue un invento de la prensa? Quiero leer sus opiniones. ¿Conocen otras historias similares de actores que tuvieron una relación complicada fuera del set, pero que lograron crear una gran química en la pantalla? Compartan sus experiencias. Y antes de despedirme, les recuerdo que si les gustó este vídeo, le den like, lo compartan con todos sus amigos y se suscriban al canal para no perderse ni un solo chisme jugoso. Activen la campanita para que les llegue la notificación cada vez que suba un nuevo vídeo. Nos vemos en el próximo chisme. Adiós. Y recuerden, no se crean todo lo que leen en Internet. Investiguen, analicen y saquen sus propias conclusiones. El mundo del cotilleo es un laberinto lleno de espejos y trampas. Hasta la próxima.